Este tutorial está dedicado a repasar los principales grupos sintácticos, sus estructuras y cómo analizarlos, pero tenemos que recordar que para hacerlo bien debemos sabernos en qué consiste cada uno de los elementos y memorizar claramente las estructuras de los distintos grupos. Un grupo sintáctico se define como la palabra o grupo de palabras en torno a una principal a la que llamamos núcleo. También tenemos que recordar que grupo sintáctico y sintagma es lo mismo. En español, según la categoría gramatical de esa palabra principal llamada núcleo, distinguimos 5 tipos de grupos sintácticos. El primero de ellos es el grupo nominal. La palabra nominal procede de nombre, y nombre sabemos que es lo mismo que un sustantivo. Por tanto, el núcleo de estos grupos es un sustantivo o un pronombre o un elemento sustantivado, aunque pueden existir otros elementos y aparecer en estos grupos, los llamados actualizadores y los complementos del nombre. Por tanto, esta sería la estructura. Como veis, tanto el actualizador como el complemento del nombre está entre paréntesis, lo cual significa que no siempre tiene por qué aparecer. El núcleo siempre son sustantivos o pronombres de los distintos tipos y palabras o elementos sustantivados que veremos ahora lo que es. Cuando hablamos de actualizador nos estamos refiriendo a una función sintáctica que lo que hace es concretar el sustantivo en ese momento. Son los típicos determinantes y al hablar de complemento del nombre hablamos de una palabra o grupo de palabras que modifica a este núcleo del sintagma del grupo nominal. Concretamente podemos encontrar un grupo adjetival, un grupo preposicional u otro grupo nominal en aposición que veremos ahora más adelante en qué consiste. Si partimos de estos grupos sintácticos, el primer paso que tendríamos que hacer sería señalar todo el conjunto de palabras. Lo segundo, localizaríamos la palabra más importante, es decir, el núcleo, y la aislaríamos de las demás. Procederíamos, en tercer lugar, a identificar la categoría gramatical del núcleo y lo renombraríamos según la categoría de esta última. Es decir, si el núcleo es un sustantivo, el grupo va a ser nominal. A continuación procederíamos a aplicar los distintos elementos según la estructura del grupo. Recordamos, digamos, la estructura del grupo nominal. Si hay algo delante del núcleo, va a ser un actualizador. Por tanto, aquí tendríamos actualizadores. Concretamente, determinantes artículos. Si el núcleo lleva algo detrás, se llamará complemento del nombre. En este caso, en los dos primeros ejemplos no hay nada, pero estos de aquí abajo sí encontramos de papel y antigua. El primero de ellos, como está encabezado por la preposición de, hablamos de un grupo preposicional, cuya estructura nos centraremos un poquito más adelante. Y en el segundo caso lo que tenemos es la palabra antigua, que es un adjetivo, por tanto estaríamos hablando de un grupo adjetival. Antes hemos hablado que el complemento del nombre también el núcleo puede ser también un elemento o palabra sustantivada. ¿Qué es esto? Cualquier tipo de palabra que no siendo un sustantivo podemos atribuirle sus funciones anteponiéndole un determinante, un actualizador. Por ejemplo, si tenemos mi pantalón es gris, gris es el adjetivo, pero si decimos el gris te favorece, hemos convertido este adjetivo en un sustantivo poniéndole delante el actualizador determinante. Fumar es un verbo en infinitivo, pero si yo digo el fumar mata, de nuevo anteponiéndole el actualizador lo convertimos en sustantivo. Igual ocurriría en este último ejemplo. Somos andaluces, donde andaluces sería un adjetivo gentilicio, pero si yo digo los andaluces somos así, lo estaríamos sustantivando. Acerca del grupo nominal tenemos que tener en cuenta otras consideraciones. La primera, como hemos dicho, los pronombres sustituyen a los sustantivos, por tanto pueden ejercer también la función de núcleo.
Es muy frecuente en español que el complemento del nombre, cuando va en forma de adjetivo, lo antepongamos al núcleo, con lo cual nos quedaría así. Una aposición, un grupo nominal en aposición, es un sustantivo que modifica el núcleo de un grupo nominal en estructuras como mi primo Juan. Y lo que hemos dicho antes, la palabra sustantivada. También podría actuar como núcleo. El segundo grupo que vamos a estudiar es el grupo preposicional. Es bastante sencillo de identificar. En primer lugar, porque va encabezado por una preposición o locución preposicional. Sobre la mesa, hacia arriba. La preposición siempre cumple la función de enlace y al resto del grupo o sintagma lo llamamos término. La estructura del grupo preposicional quedaría así. Enlace más término. Son dos elementos obligatorios. En cuanto al término, tenemos que decir esta función sintáctica la desempeñaría o bien un grupo nominal, bien un grupo adverbial, bien un grupo adjetival. Veamos este ejemplo, recordando los pasos. Señalar todo el conjunto de palabras. En este caso nos aseguramos de que empiece o no por preposición, porque si empieza por preposición es un grupo preposicional. Aislamos la preposición y aplicaríamos el resto de elementos. La preposición siempre es el enlace y el resto es lo que llamamos término. En este caso procederíamos a empezar de nuevo. Señalaríamos todo el término y comenzaríamos aislando la palabra nuclear. En este caso, casa y tiempo. Identificaríamos la categoría gramatical, ambos son sustantivos, por tanto tendríamos que este término está desempeñado por un grupo nominal. Y tendríamos que aplicar la estructura del grupo nominal. Delante del núcleo lo que nos vamos a encontrar es un actualizador. En el primer caso, en tu casa nueva, hablaríamos de un determinante posesivo, y en este de un determinante numeral o indefinido. Tendríamos en el primer caso un complemento del nombre desempeñado por un grupo adjetival. El grupo adjetival se define como la palabra o grupo de palabras en torno a un adjetivo. Este adjetivo siempre va a desempeñar la función de núcleo y podemos encontrar otros dos elementos, el modificador y el complemento del adjetivo, de tal manera que la estructura quedaría así. El núcleo siempre es el adjetivo, el modificador puede ser desempeñado por lo que se llama cuantificador, es decir, una categoría gramatical, unas palabras que indican cantidad, o por cualquier adverbio. Y en cuanto al complemento del adjetivo, siempre va a ser un grupo preposicional y a veces otro grupo adjetival. Veámoslo con estos ejemplos. De nuevo, el primer paso, señalamos todo el conjunto de palabras, localizamos la palabra nuclear, en este caso fuerte y por otro lado marrón, identificamos su categoría gramatical, son ambos adjetivos, por tanto el grupo es adjetival, y aplicaríamos la fórmula. Vemos que en el primer caso el núcleo lleva antes un elemento que es muy. En este caso sería un modificador, un adverbio de cantidad. Y si lleva algo detrás del núcleo se va a llamar complemento del adjetivo. En el primer caso es un grupo preposicional, que ya sabemos cómo analizarlo, enlace más término, identificando el término, en este caso como un grupo nominal, muy fuerte de brazos. En el segundo caso vemos que oscuro es un adjetivo que modifica al núcleo, que también es un adjetivo. Por tanto, este complemento adjetival sería un grupo adjetival. El grupo adverbial es aquella palabra o grupo de palabras en torno a un adverbio. El adverbio va a desempeñar siempre la función del núcleo del grupo o sintagma y, al igual que en el grupo adjetival, podemos encontrar elementos como los modificadores o los complementos, en este caso del adverbio.
El complemento del adverbio siempre va a ser un grupo preposicional. El núcleo siempre va a ser un adverbio. Y en cuanto al modificador, como antes, tenemos la posibilidad de encontrarnos los cuantificadores, palabras que indican cantidad, u otro tipo de adverbios. Estos ejemplos nos servirán para analizar bastante temprano, muy cerca de casa. Señalamos todo el conjunto, localizamos la palabra más importante y la aislamos, identificamos la categoría gramatical, en ambos casos adverbios, por tanto el grupo es adverbial, y aplicaríamos la estructura del grupo adverbial. Delante del núcleo iría el modificador, bastante sería un adverbio de cantidad y muy sería un cuantificador. Y si algo lleva detrás el núcleo sería un complemento del adverbio, en este caso un grupo preposicional cuyo término sería un grupo nominal. Por último nos quedaría el grupo verbal. El grupo verbal siempre desempeña la función de predicado de la oración y distinguimos dos tipos de predicados según el verbo que lleva. Si el verbo es predicativo, hablamos de grupo verbal, predicado verbal, cuya estructura sería núcleo, desempeñado por el verbo, más los posibles complementos que podríamos encontrar, algunos obligatorios y otros no. Y en cuanto al predicado nominal, sería aquel que lleva un verbo copulativo, ser, estar o parecer, cuya estructura siempre sería núcleo, más atributo como elemento obligatorio y la posibilidad de que apareciesen otros complementos. Del grupo verbal nos ocuparemos concretamente en otra sesión. Esperemos que os haya quedado un poquito más claro con este tutorial y recordad que debemos sabernos las estructuras de los grupos y los pasos concretos para seguir. Practicar, practicar y practicar.